Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presente cápsula jurídica. Ya tenía un poquito de tiempo que no publicaba un video, pero cuestiones de trabajo, de tiempos, no se había podido, pero les traigo esta nueva cápsula. El día de hoy les voy a hablar sobre la audiencia inicial en el procedimiento familiar, las etapas que lleva y las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta en esa etapa o audiencia inicial. Esta audiencia inicial, para empezar con el tema, se verifica después de toda esa fase escrita que ya hablé en un video anterior sobre esa situación. La fase escrita que es sobre la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención y la junta informativa hasta tener esa constancia de esa junta informativa en la cual evidentemente no se pudo lograr la conciliación de las partes, la cual se exhibe ante el juzgado y el juzgado fija una fecha para que se lleve a cabo esa audiencia inicial. Ahora bien, la audiencia inicial está contemplada en el artículo 5.50 y subsecuentes del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y tiene varias fases las cuales se llevan a cabo de manera sucesiva, precluyendo derechos en cada una de esas fases. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, lo que debiste de hacer en cada fase y no lo hiciste, al terminar dicha fase y empezar la otra, ya pierdes ese derecho para hacer valer lo que quisiste o lo que pudiste haber dicho en esa fase respectiva. Bueno, ya empezando con el tema de la audiencia inicial, vamos a establecer que la primera etapa de esa audiencia inicial es la fijación de la litis. La fijación de la litis no es otra cosa más que el juez va a relatar, va a expresar qué es lo que pide una parte, qué es lo que pide o resiste la otra parte, cuál es la pretensión y cuál es esa cuestión de resistencia de la otra parte. Por lo regular en los procedimientos familiares, lo más común, pues bueno, los temas de guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia, la garantía de alimentos, entre otras cuestiones que se llevan a cabo en los procedimientos familiares más comunes. Puede haber otros procedimientos que son más particulares y evidentemente la fijación de la litis pues versará sobre esas situaciones. Ejemplo, una pérdida de patria potestad, ¿no? La fijación de la litis va a ir en el sentido de que pues que se declare que se pierde la patria potestad por a lo mejor incumplimiento de alimentos, el abandono de los menores, entre otras causas. Pero hablando del tema más común, que es guardia y custodia, alimentos, convivencia, pues bueno, la fijación de la litis va a versar sobre eso. Las pretensiones y la resistencia y a lo mejor de la reconvención, las pretensiones de la otra parte y lo que contestó la otra persona. Es una cuestión muy concreta que el juez relata y establece. En esta fase, pues evidentemente uno nada más va a escuchar al juez y en caso de que a lo mejor exista alguna duda o respecto de la precisión de esa fijación de la litis, hacérselo saber al juez antes de que acabe esa etapa. Ya acabando esta primera etapa, que es la fijación de la litis, vamos con la fase de la conciliación. Y bueno, me podrán decir, pero si ya acudimos a una junta informativa, ya tratamos de conciliar antes para que nos diera nuestra audiencia inicial, ¿por qué otra vez? Bueno, porque así lo establece el código no ha sido reformado y pues esta situación es evidente y es la segunda etapa. Hay que llevar a cabo esa etapa de conciliación. Esta etapa de conciliación, el juez trata de hacer entrar en razón a las partes, trata de explicarles cuáles son las ventajas de llegar a un convenio, cuáles son las desventajas de seguir con un procedimiento. Aquí en este caso me ha tocado muchas veces que los jueces quieren platicar solos con las partes, pero en esas pláticas en donde no están los abogados, en ocasiones llegan al extremo de presionar a alguna de las partes con a lo mejor cosas que no son tan imparciales para que puedan llegar a ese convenio de una manera, por así decirlo, forzosa. Yo siempre considero que si existen particularidades en el asunto, pues siempre pedir que las personas, aún en conciliación y aunque el juez pida que quiera hablar solo con ellos, no dejarlos,
es derecho de las personas poder estar asistidos en todo momento de sus abogados para que no puedan existir cuestiones de parcialidad o existan cuestiones de intimidación o algún tipo de esos. Esta etapa de conciliación pues hay que llevarla a cabo forzosamente. Hay jueces que nada más dicen platicaron, llegaron a un arreglo, ¿no? Y en muchas ocasiones dicen no llegamos a ningún arreglo y vamos con la siguiente fase. Pero muchas veces sí tratan de hacer ese trabajo de conciliar con las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Aquí también quiero establecer algo muy importante. No obstante que se acude a una junta informativa en la etapa escrita, se tiene esta etapa de conciliación, pues las partes pueden llegar a un convenio en cualquier etapa del procedimiento. En cualquier etapa del procedimiento se puede conciliar y se puede exhibir un convenio que cumpla con las características o se ajuste a los derechos de los menores, que es lo que privilegian los juzgados, y se puede dar por terminado un procedimiento. Pero hay que llevar a cabo esta etapa de conciliación. Y, por ejemplo, si llegas a un convenio en todo, pues bueno, ahí acaba el procedimiento y no hay más. Si concilias parcialmente, pues bueno, se hace el convenio sobre esa cuestión parcial y sobre los puntos que no fueron motivo de convenio, pues se sigue el procedimiento. Hablamos, por ejemplo, ¿sabes qué? La guardia y custodia sí la tenemos definida y bueno, tu régimen de convivencia también, pero tenemos pleitos sobre la cantidad de la pensión. Bueno, sobre ese punto, si no conciliaron, pues se va a llevar el procedimiento y las pruebas tienen que ser tendientes a la cuestión de la pensión. Ya va a quedar fuera sobre el debate de la guardia y custodia o el debate respecto del régimen de convivencia. Y si no llegan a un acuerdo sobre nada, pues bueno, vamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es esta tercera etapa? Pues bueno, la depuración procesal. La depuración procesal no es otra cosa más que, de manera coloquial, limpiar el procedimiento, quitar todas esas imperfecciones, todos esos obstáculos que existan para que se pueda desarrollar un procedimiento de manera sana, de manera completa y sin ninguna cuestión que pudiera, por así decirlo, estorbar o detener el procedimiento. Y la depuración procesal se va a encargar más que nada de resolver sobre las excepciones procesales que existan dentro del procedimiento y la cuestión de la cosa juzgada, si se hizo valer en la contestación de demanda o si el juez evidencia que existe cosa juzgada. Puede ser, por ejemplo, que estemos ante un juez incompetente, pues bueno, se tiene que decidir si es competente o no el juez. Por ejemplo, si existe litispendencia, es decir, que hay un juicio pendiente que está resolviendo sobre lo mismo, o a lo mejor tiene una interacción directa, pues bueno, hay que resolver sobre esa situación. Y también la cuestión de la personalidad, ¿no? Si alguna de las partes acredita o no su personalidad dentro del juicio, también se tiene que resolver sobre esa situación. ¿Qué pasa en esta etapa? Como ya lo comenté en otros videos, existen recursos que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y existen recursos muy en específico que se pueden y deben interponer en la audiencia inicial y ese recurso es el recurso de revocación. El recurso de revocación que se puede interponer en audiencias por causas muy específicas que están establecidas en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles. Y en esta etapa es por eso que lo menciono. En esta etapa es importante, ¿por qué? Porque la decisión sobre las excepciones procesales y de cosa juzgada son revocables, porque así lo establece el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles. La fracción 1 es la que establece esa posibilidad de interponer ese recurso, por lo que hay que poner especial atención antes de que se pase a la fase siguiente. Podemos interponer, podemos hacer uso de la voz y si el juez no nos da uso de la voz o no quiere darnos uso de la voz o se quiere saltar rápido la etapa, alzar la mano o incluso, aunque parezca grosero, hacer uso de la voz. Tengamos en cuenta que todo se está videograbando y es un derecho que se tiene antes de que se cierre cualquier fase, dar uso de la voz a las partes. ¿Para qué? Para que en este caso se puedan hacer manifestaciones o se puedan interponer los recursos correspondientes.
en este caso, el recurso de revocación en audiencia en contra de la determinación de alguna excepción procesal que exista. El juez ya va a determinar, va a emitir una resolución correspondiente respecto de ese punto que fue motivo del recurso de revocación. Una vez acabando esta etapa, por ejemplo, si no hay excepciones procesales, pues bueno, vamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es esa siguiente etapa? Sobre la admisión de los medios de prueba. En esta etapa, el juez va a decir, ¿me reúnes los requisitos de las pruebas? Te las voy admitiendo, te admito primero parte actora, te voy admitiendo estas pruebas confesional, testimonial, documentales, entre otras. Te las admito porque reúnen los requisitos. De las pruebas que no reúnan los requisitos, el juzgado tiene que darle el uso de la voz a las partes para que lo subsanen en esa audiencia, porque la ley, el mismo Código de Procedimientos Civiles, prevé que en esa audiencia se pueda subsanar los requisitos que se omitieron al ofrecer esas pruebas. Y se apercibe para que en el caso de que no, pues se van a inadmitir las pruebas. Ahora, muy importante, también en contra de la inadmisión de pruebas en esta etapa del procedimiento, se puede interponer el recurso de revocación que establece el artículo 5.75 del Código Procesal y lo establece en su fracción segunda. Establece que el auto que inadmita pruebas es revocable, por lo que en esa etapa, si nos inadmiten algunas pruebas y consideramos que debieron de admitirse, pues haremos el recurso de revocación correspondiente. Y, por ejemplo, si el juez sigue en esa posición de, aunque me planteaste tu recurso de revocación y a lo mejor fue fundado para nosotros, o consideramos que era fundado, se le dio vista a la parte contraria para que se manifestara, y el juez resuelve de la misma manera inadmitiendo, pues bueno, aquí como sugerencia no hay que pelearnos, no hay que gritar, no hay que ser viscerales. Nosotros ya cumplimos con nuestro requisito, cumplimos con hacer el recurso correspondiente y ya veremos en sentencia si eso afectó o no afectó y podemos hacer valer esa cuestión de que nosotros interpusimos en tiempo el recurso. Porque, ¿qué pasa? Si no interponemos esos recursos cuando la ley nos da ese beneficio, estamos consintiendo esos actos que se realizaron que eran contrarios a la ley o ilegales. En este caso, da la facultad de que en contra de esa inadmisión de pruebas hagamos el recurso de revocación. Y pues bueno, en esta etapa, ya que se admitan las pruebas que debieron de admitirse, el juez lo que va a hacer es ordenar preparar las que se tengan que preparar y tener por desahogadas en ese momento las que por su naturaleza así sean. Por lo regular, las pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza son las documentales. No necesitan mayor preparación, mayor perfeccionamiento y por lo tanto se tienen en ese momento por desahogadas. ¿Cuáles necesitan mayor preparación? Bueno, la confesional que se desarrollará en la audiencia principal, hay que exhibir el pliego de posiciones correspondiente previo al desahogo de la probanza de la audiencia. En la testimonial, pues bueno, citar a los testigos, ya sea por medio de las partes, si así lo solicitaron, o por medio del notificador en sus domicilios, si estamos en imposibilidad de citarlos. Las periciales en trabajo social y en psicología, en caso de que se controvierta la guardia y custodia o haya cuestiones de pensión alimenticia o haya menores involucrados, pues bueno, esas pruebas son de oficio, aunque nosotros no las solicitemos, y pues esas también se tienen que preparar. ¿De qué manera? Se entabla comunicación con la dirección de peritos para que se nombre un perito, acepte el cargo y fije fecha para las valoraciones que se llevarán a cabo antes de la audiencia inicial en un día y hora que señalen los peritos. Ese tipo de pruebas, como ejemplo, son las que necesitan una preparación previa para que se puedan tener por desahogadas o desahogarse correctamente en la audiencia principal, que bueno, la audiencia principal será motivo de un video futuro. Pero esta etapa se encarga de eso: admisión de pruebas, preparación de pruebas y tener por desahogadas las que por su propia y especial naturaleza deban de serlos, y también abarca el recurso correspondiente respecto de la inadmisión de esas pruebas en esta etapa. Una vez concluyendo esta etapa, la siguiente etapa, pues evidentemente es
el señalamiento de la audiencia principal. Este no tiene mayor complicación. El juez va a establecer, fijo tal día y tal hora para la celebración de la audiencia principal. En ese inter se van a tener que llevar a cabo las periciales en trabajo social y psicología para que tengan rendido sus dictámenes por escrito los peritos y en la audiencia principal puedan emitir sus consideraciones o sus conclusiones. Y digo deberían porque a veces por la carga de trabajo se fija la fecha de audiencia principal y pues las fechas para desahogar las periciales pues son posteriores y en estos casos pues se tendrá que señalar una nueva fecha, se van a deshogar las que estén preparadas y se señala una nueva fecha para que se puedan deshogar esas probanzas que faltaron, pero bueno, como lo dije, eso ya será motivo de otro video. Y estas son las etapas que maneja el Código de Procedimientos Civiles respecto de la audiencia inicial. Y bueno, me faltaba una etapa, que la cuestión del señalamiento de la audiencia en sí no es una etapa, sino es la parte final del desarrollo de la audiencia, pero la quinta etapa, repito, primera etapa, enunciación de la litis. Segunda etapa, conciliación. Tercera etapa, depuración procesal. Cuarta etapa, estamos hablando sobre la admisión de los medios de prueba. Y la quinta etapa, la revisión de las medidas provisionales. Ofrezco desde este momento una disculpa, se me estaba pasando esa cuestión, sin embargo ahorita lo aclaro. La quinta etapa es esa revisión de las medidas provisionales. Lo que hace aquí el juzgado por lo regular es, no tengo elementos nuevos para cambiar las medidas provisionales, subsisten las que están dictadas previamente. Pero puede ser el caso que hayan sucedido situaciones o se hayan dado nuevos elementos al juzgado para cambiar las medidas. Por ejemplo, que se aumente la pensión, que baje la pensión, que se cambie el régimen de convivencia o hasta en su caso también que se modifique la guardia y custodia por ciertas circunstancias que pudieron acontecer y que estén a lo mejor acreditadas con documentos o algunas otras pruebas que ya están previamente enunciadas y admitidas en el presente juicio. Esta etapa también de revisión de pruebas es muy importante porque dentro de esta etapa también existe un recurso que podemos hacer valer. Este recurso también es el recurso de revocación que establece el artículo 5.75 y se puede interponer en contra de las determinaciones sobre la modificación de las medidas provisionales. Por ejemplo, si tú dices, es que yo hubo elementos para que disminuyera la pensión, pero el juez dice, no la voy a disminuir, pues bueno, interpones tu recurso de revocación y de igual manera como en los otros casos, formulas tus agravios de viva voz, se le da vista a la parte contraria para contestarlos y el juez en ese momento de manera verbal emite su resolución. Y con eso uno ya está cubierto respecto de esas medidas y que tú ya atacaste y no consentiste esas determinaciones que a lo mejor te causan algún perjuicio. En este caso, ese recurso es el idóneo, como ya lo vieron. Hay varios recursos que podemos hacer dentro de estas etapas de la audiencia inicial y pues hay que estar bien atentos para poder interponerlos en el momento preciso, porque una fase tras otra va concluyendo, finaliza la primera, ya no puedes hacer nada respecto de esa y así subsecuentemente con cada una. Como les digo, muchas veces los jueces no quieren o no establecen el orden tal cual o no lo llevan metódicamente. Hay que procurar y poner atención para que no se nos vaya a ir alguna etapa y precluye ese derecho para que nosotros podamos hacer valer las manifestaciones o en su caso los recursos que procedan dentro de estas etapas. Y una vez concluyendo esa revisión de las medidas, ahora sí, el juzgado nos va a señalar fecha para que se lleve a cabo la audiencia principal. Y eso es en suma todo lo que abarca la audiencia inicial. También como comentario, en muchos casos cuando no hay cuestiones muy especiales,
que no hay a lo mejor excepciones, no tenemos problema con las cuestiones de las pruebas porque van a admitir todas, o no hay cuestiones para modificar las medidas provisionales, muchas veces los juzgados lo que hacen es que llevan la audiencia reservada, comentan a los abogados y a las partes, vamos a llevar la audiencia reservada, elaboro el acta y la firman. Eso que hacen, si bien no lo establece la ley, es una cuestión que facilita ciertas situaciones cuando no hay conflictos como los que acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, si el juzgado dice, es que te voy a llevar en la audiencia reservada, no es una facultad del juzgado establecer llevar las audiencias de manera reservada. Es facultad, a lo mejor, de las partes decir, sí, yo acepto, pero si quieres hacer valer manifestaciones en cada etapa, sabes que a lo mejor tienes algún recurso que muy probablemente tengas que hacer valer dentro de la audiencia, tú exige al juzgado que te lleve a cabo tu audiencia inicial videograbada. Es tu derecho, porque la ley establece que si ninguna de las partes se presenta, la audiencia se llevará reservada, pero para el caso de que ninguna de las partes se presente. Pero ¿qué pasa si las partes se presentan y hay cuestiones importantes que debatir dentro de la audiencia inicial? Es prudente y sugiero que pidan que se videograbe esa audiencia inicial. No les pueden decir que no, es un derecho que tienen de que se videograbe su audiencia. ¿Se puede enojar el personal del juzgado? Posiblemente sí, pero tienes que exigir tu derecho porque a veces resulta peor que por no quererte pelear con el juzgado, dejaste pasar cosas que pudiste haber hecho en la audiencia inicial y ya después cuando sale la sentencia, ahí te das cuenta que te equivocaste en ciertas cosas y consentiste cosas que se establecieron en el acta de la audiencia que se llevó reservada y por lo tanto ahí ya no vas a poder hacer mayor cuestión respecto de esas situaciones que determinó el juzgado. Es muy importante establecer eso. Pero bueno, por mi parte en este video es todo. Espero les haya gustado. Voy a procurar hacer videos más seguido. La cuestión del trabajo a veces no lo permite, pero espero les haya gustado este video. Como les digo, estos videos los hago más a modo de plática. No establezco tantos artículos para no ser tan tedioso, porque evidentemente uno no se puede aprender todos los artículos. Habría que leer algunos cuantos y eso a lo mejor volvería más tediosos estos videos. Sin embargo, estoy estableciendo en qué legislación me estoy basando, en qué estado me estoy basando y algunos artículos para guiar más o menos de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Esto lo hago a modo de plática para que no solo los abogados, estudiantes, sino personas en general puedan entender estos videos. Agradezco todo su apoyo, agradezco a las personas que se siguen suscribiendo día con día. En este caso es todo y bueno, que tengan excelente tarde y nos vemos en el próximo video.